Muy buenos días, mis hermanos. Buenos días para unirse a este culto de día domingo, este culto familiar, este culto general. Espero que hayan tenido una muy buena semana, que haya sido una semana bendecida. Y vamos a comenzar este tiempo orando. Vamos a empezar este tiempo buscando la presencia del Señor. Amén. Señor, te damos gracias, Dios, por este día. Te damos gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por darnos fuerza, Señor. Gracias por darnos el ánimo, la salud, Señor. Gracias por permitirnos también juntarnos, Dios. Gracias por permitirnos congregarnos, Señor, a través de estos medios, Señor. Te pido, Dios, que tú puedas, Señor, bendecir este tiempo, que tú puedas bendecir la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú puedas, Señor, derramar tu presencia en cada una de sus vidas, en sus casas, en sus familias, Señor, en los lugares donde ellos estén, Señor, que tu presencia les pueda llenar, Señor, que tú les puedas cubrir, Señor, que tú puedas, Señor, fortalecer también su vida, Señor, fortalecer y renovar su ánimo, Señor, que este tiempo sea un tiempo también para alimentarnos, Dios, de tu palabra, Señor. Te pido que bendiga esta reunión, bendice el congregarnos, Señor, a lo mejor a través de este medio virtual, Señor, pero bendice, Señor, la comunión que se da en esta instancia, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos guíes también en este tiempo para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a leer 1 de Pedro 2, 24, la primera parte del versículo 24. Y dice así: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Amén. Así que es un ánimo para que podamos vivir para lo que es recto, para que podamos vivir para lo que es correcto, para que podamos vivir una vida de acuerdo a esta nueva vida que Jesús nos ha dado. Amén. Así que vamos ahora a adorarle porque Él cargó nuestros pecados, como dice esta alabanza. Amén. Empecémonos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
lo que hiciste en mí. Dígale ahí que eres digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracia sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Amén. Digno eres, Señor. Digno eres, Jesús. Digno eres, Dios. A ti te adoramos en esta hora, Señor. Voy a leer Apocalipsis 5, del 11 al 14. Y dice así: Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, y las riquezas, y la sabiduría, y la fuerza, y el honor, y la gloria, y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición, honor, gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero, por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Amén. Esta es una declaración súper fuerte, una visión del futuro, donde todos los ancianos, todos los seres vivientes le adoraban y decían: tú eres digno. Solo el Cordero es digno. Él que pagó el precio por nosotros, Él que hizo el sacrificio perfecto. Solo Él es digno y a Él adoramos. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su
su faz. Sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré. Mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios. Él es Rey. Un día Él regresará. En su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. ¿Dónde está? Adórele al Señor ahí, levante sus manos y ponga todas sus caras delante de la presencia de Dios. Pongamos una actitud de postrarnos delante de Él, de rendirnos delante de Él, de poner nuestras cargas, todo aquello que nos hace sentir a lo mejor mal, también de confesar todo pecado, de confesar delante de Él todo lo que no está bien, de reconocer nuestras faltas, que son tiempos de poder levantar nuestras manos delante de Él, porque Él es quien nos perdona, Él es quien nos limpia, Él es quien nos purifica, que nos hace aptos para poder estar en su presencia. Adórenle en este tiempo ahí, donde quiera que usted esté, adórenle en este tiempo. Y queremos que Él es nuestra roca. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Amén. Vamos a terminar con esta última alabanza, pero antes quiero leer 2 Samuel 22, del 2 al 3, y dice así: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio y mi salvador. Amén. Así que vamos a postrarnos ahora delante de Él y decir que no hay nadie como Él, que Él es nuestra roca, nuestra salvación, nuestro refugio, el lugar donde podemos descansar. Amén.
postrarme, vengo a rendirme a tus pies, vengo a decir que eres todo para mí. Vengo a postrarme, vengo a rendirme a tus pies, vengo a decir que eres todo para mí. No, no hay nadie como tú, Señor. Eres fiel, roca eterna de mi salvación. No, no hay nadie como tú, Señor, mi Salvador, mi refugio donde descansar. Vengo a postrarme, vengo a rendirme a tus pies, vengo a decir que eres todo para mí. Vengo a postrarme, vengo a rendirme a tus pies, vengo a decir que eres todo para mí. No hay nadie como tú, Señor. Eres fiel, roca eterna de mi salvación. No, no hay nadie como tú, Señor, mi Salvador, mi refugio donde descansar. Santo, fuerte, grande y temible, Señor. Santo, fuerte, grande y temible, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Eres fiel, roca eterna de mi salvación. Dígale al Señor, no hay nadie. No, no hay nadie como tú, Señor, mi Salvador, mi refugio donde descansar. Dígale ya al Señor. Puede rendirse ahí donde usted está. Solo puede rendir ahí el corazón. Que podamos doblar la rodilla de nuestro corazón delante del Señor. Y que podamos decirle, Señor, he venido delante de ti, Señor, con un corazón rendido, con un corazón de reconocimiento, con un corazón, Señor, que se humilla delante de ti, que declara, Señor, que tú eres grande y que no hay otro, Señor, como tú. Como dice tu palabra, Señor, no hay en el mundo, no hay otro Dios como tú, oh Jehová, magnífico en santidad. ¿Quién es como tú, oh Dios, el Dios del universo, el que creó los cielos y la tierra? No hay otro como tú.
No hay otro que ame, Señor, como tú. No hay otro, Señor, que haya enviado a su Hijo para morir. Te damos gracias, Señor, y hoy nos rendimos delante de ti. Dígale ahí donde usted está en su casa: Señor, yo me rindo, vengo a postrarme ante tu altar de adoración. Vengo a rendir mi corazón delante de ti. Dígale: no hay otro como tú. Y no hay nadie como tú, Señor. Eres fiel, roca eterna de mi salvación. No hay nadie como tú, Señor, mi Salvador, mi refugio donde descansar. Santo, santo, fuerte, grande y temible, Señor. Santo, fuerte, grande y temible, Amén. Tú eres santo y temible, Dios. Tú eres grande, tú eres fuerte, Señor. Tú eres poderoso, Dios. Gracias, Dios, por tu presencia, Dios. Gracias por este tiempo, por poder alabarte, por poder exaltar tu nombre, Señor. Gracias por poder estar delante de ti, por poder entrar con libertad para adorarte, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Dejamos el tiempo de la ofrenda y de la palabra también en tus manos, Señor. Y te damos gracias, Dios. Gracias por lo que tú haces, por lo que tú estás haciendo en medio de tu iglesia y por toda la obra que seguirás haciendo. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Así que ahora lo invitamos a poder poner atención para todo lo que es la palabra y también para preparar su ofrenda para el tiempo que viene. Amén. Que Dios le bendiga. Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por la alabanza, por el momento que tuvimos de adorar al Señor con conjunto, clamar y estar en gozo cantando juntos, desde sus casas, desde acá y en todo lugar donde están escuchando. Y ahora vamos a pasar a la ofrenda. Vamos a pasar al momento donde nosotros expresamos también de alguna u otra manera la gratitud con Dios. Qué bueno es ofrendar. Entonces, vamos a leer en 2 Corintios 2:7, ya para que lo busque, para que pueda, si es que no tiene donde buscarlo, que lo escuche ahora, para que ponga atención. 2 Corintios 2:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, Dios no quiere que nosotros ofrendemos solamente por cumplir, como en la iglesia se nos habla de la ofrenda, del diezmo, y está bien. O sea, nosotros tenemos que ofrendar como cristianos. Se nos demanda también la ofrenda, los diezmos y todo. Pero Dios no quiere que nosotros cumplamos, como por así decirlo, con la ofrenda, porque sea una obligación, como pagar las cuentas y esas cosas, sino que quiere que nosotros ofrendemos de nuestro corazón, que ofrendemos con gozo, que ofrendemos con gratitud de hacerlo. Porque Dios no necesita que nosotros le ofrendemos como tal, que le demos plata. Él no necesita porque Él es soberano y tiene poder sobre todo. Pero Él, como dice acá, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como en su corazón le apetezca dar. Como vimos en Jesús, Lucas 21, que habla sobre la viuda pobre. Ya Jesús ahí, viendo en el templo, veía como pasaban los ricos, pasaban gente que era muy adinerada a ofrendar a las cajas de ofrenda. Pero después vio como entró una viuda que era pobre, muy pobre, y solamente entregó 2 blancas, o sea que plata era muy poco dinero. Y dice también que era todo su dinero. Entonces Jesús ahí le habló a sus discípulos, y Él les dijo que esa viuda había dado mucho más que lo que habían dado los ricos. Yo creo que ahí los discípulos se miraron entre ellos, quedaron como condorito cuando queda plop. Entonces
pensando, pero ¿cómo si esas 2 monedas son insignificantes? No es nada, o sea, no nos sirve para nada. Pero Jesús no estaba mirando la cantidad de dinero que ellos estaban entregando, que ellos estaban ofrendando. No estaba mirando que ellos entregaban un montón de dinero porque eran gente rica, porque les dijo que los ricos, a su diferencia con la viuda, ellos entregaban el resto, lo que les sobraba. Entonces, Jesús ahí no estaba mirando en grandes cantidades lo que ellos estaban donando, lo que estaban ofrendando, lo que estaban ellos entregando al templo, sino que está viendo el corazón de lo que estaban ofrendando. Vio que los ricos, ellos gastaban su plata, gastaban su dinero, gastaban diferentes cosas, y lo que les sobraba de eso, ellos lo guardaban quizás para la ofrenda, si les alcanzaba, porque a veces quizás ni siquiera donaban, o sea, ni siquiera ofrendaban porque no tenían. Pero en cambio, esta viuda se despojó de todo lo que ella tenía, se despojó de quizá el dinero que tenía para comprarse un pan para el día o para lo que le alcanzaba, y lo entregó a la iglesia, lo entregó al templo, lo entregó hacia Dios. Ya entonces el corazón de esa viuda estaba entregado a Dios, o sea, ella se entregó completamente a Dios porque le dio todo lo que ella tenía. Entonces, asimismo, Dios quiere que nosotros ofrendemos. Dios no quiere que nosotros ofrendemos buscando, como dije anteriormente, cumpliendo la orden de la ofrenda, tampoco, mucho menos, buscando quizá algún beneficio, buscando un milagro, una sanación, algo más, sino que nosotros ofrendemos sinceramente. Nosotros ofrendemos del corazón, como dice después, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nosotros tenemos que ofrendar con gozo, porque, por ejemplo, piensen cuando están pagando las cuentas. Ustedes no están pagando las cuentas de una forma feliz, porque es algo que tenemos que cumplir, alguna obligación. Pero nosotros ofrendamos de corazón, sabiendo de que Dios no necesita este dinero, Dios no necesita el dinero porque Él lo tiene todo. Nosotros ofrendamos para mostrar alguna forma o retribuir de alguna forma todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios nos ha entregado, nos ha bendecido, nos ha dado la salvación, que es un precio tan alto que tuvo que pagar su Hijo Jesús por nosotros. Nosotros entregamos la ofrenda tanto por tener que hacerlo como cristianos, como por gozo, porque nosotros amamos a Dios. Entonces, tome su ofrenda, que la va a hacer electrónicamente, y piense que usted va a ofrendar con gozo, usted va a ofrendar como cada uno propuso en su corazón, como está en su corazón, como dependiendo de cada uno, sea mucho, sea poco, no importa. La idea es que cada uno ofrende con gozo y con agradecimiento, con amor hacia Dios, y como dice acá, Dios ama al dador alegre. ¿Ya? Entonces vamos a orar para la ofrenda. Ahora, incline su rostro y oremos por la ofrenda. Señor, damos gracias por la ofrenda. Señor, damos gracias por este momento. Señor, nosotros podemos de alguna forma entregar algo que tenemos de nosotros, despojarnos de nosotros para entregarte a ti, Señor. Pedimos, Señor, de que tú bendigas esta ofrenda, Señor. Bendiga a cada uno, Señor, de los hermanos, Señor, que están presentes ahora escuchando, Señor. Que bendiga, Señor, también a cada uno, a su familia, Señor, que puedan, Señor, conocerte a ti, puedan conocer la salvación, Señor, y puedan tener esta vida, Señor, que tú entregas, Señor. Damos gracias por todo este momento, Señor, por lo que vamos a entregar ahora, Señor, para que tú, Señor, también obres en cada uno, Señor. Y pedimos, Señor, también por la palabra que viene ahora, Señor, que tú uses al pastor, Señor, que va a entregar la palabra para que sea una palabra de bendición, sea una palabra que pueda, Señor, entrar en nuestro corazón, Señor, y ser transformado en nosotros. En nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a pasar al tiempo de la palabra con el pastor. Buenos días, que el Señor les bendiga mucho. Qué bueno que podamos estar una vez más conectados con usted a través de nuestro canal de YouTube
y podemos compartir este tiempo especial de adoración al Señor, el poder ofrendar también de lo que Dios nos da, poder invertir, poder dar en la obra del Señor. Bueno, vamos a compartir la palabra. Estamos hablando acerca del libro de Efesios. Esto son predicaciones expositivas, ¿ya? Donde se toma del texto mismo el mensaje que va allí entregándonos el Espíritu Santo para edificar nuestra vida, para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué les parece si oramos al Señor y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé entendimiento, y usted concéntrese allí en su hogar? Deje lo que está haciendo, porque este es el culto que nosotros le damos al Señor para poder bendecirle, adorarle ahí. Nos congregamos, aunque no físicamente, pero estamos unidos en el Espíritu, adorando y bendiciendo a nuestro Dios. Oremos. Amado Padre, queremos desde ya agradecerte por todo lo que tú harás en nuestra vida a través de la exposición de la palabra. Ayúdanos, Señor, a poder recibir esta palabra para tener una mente y un corazón abierto a ella, que esta palabra nos ayude y nos dé entendimiento cómo debemos vivir de tal manera que podamos agradarte a ti, honrarte a ti con nuestra vida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos al libro de Efesios, ahí en el capítulo 4, desde el versículo 17 al 32. De ese párrafo vamos a estar predicando el día de hoy la palabra del Señor. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, ese es el texto que vamos a estar hablando el día de hoy. Y vemos aquí cómo el apóstol Pablo, después de enseñar acerca de la importancia de la vida, de la experiencia colectiva
perspectiva del cuerpo de Cristo y cómo esto incide en lo que es la unidad de la iglesia, en lo que es en la edificación y crecimiento espiritual del cuerpo a través del ejercicio de los dones de cada uno de los miembros de la iglesia. Ahora Pablo va a poner su énfasis en el valor de la conducta individual del creyente. Y lo cierto que esto no es algo menor a considerar, ya que para poder tener un desarrollo sano en el crecimiento de la iglesia local, es necesario que cada creyente como individuo particular tenga claro la importancia de una conducta que refleje la verdad, que refleje de verdad que su vida ha sido transformada por el poder de Dios. O sea, si queremos tener una iglesia sana, que va creciendo espiritualmente, que va manifestando la unidad del Espíritu entre sus miembros, los miembros como individuos, también deben ellos experimentar esa transformación de vida, ese crecimiento espiritual, porque para tener una iglesia sana se necesita creyentes sanos, ¿ya? Entonces Pablo comienza aquí expresando esto como un mandato apostólico, como dice la Nueva Traducción Viviente allí al comienzo de este párrafo, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. O sea, Pablo deja claro que lo que va a hablar no es una opinión personal de él como individuo, sino que lo hace como apóstol de Jesucristo, no hablando como hombre, sino con la autoridad que el Señor le confiere como ministro del Evangelio, ¿ya? Es un mandato bíblico, entonces, que los creyentes deben obedecer al Señor. O sea, la autoridad bíblica, mi hermano, y escuche esto por favor, cuando se habla con la autoridad bíblica, nunca se pide permiso, ni se espera la aprobación de los hombres para poder así establecer la autoridad de lo que se está comunicando, ¿ya? No. Cada vez que predicamos con fidelidad el mensaje bíblico, lo hacemos con la autoridad de Dios mismo, quien comunica esta verdad. Por eso es tan importante que cada vez que predicamos la palabra, cada vez que nos reunimos en este tiempo a través de las redes sociales, cada vez que nos reunimos físicamente también como iglesia, lo cual esperamos que pronto pueda ya ocurrir nuevamente, es necesario que la iglesia entienda que se está hablando, comunicando esta palabra como una palabra de Dios con la autoridad que eso implica en la vida del creyente. Una palabra que tiene que ser recibida, una palabra que tiene que ser aplicada en la vida por medio de la obediencia al Señor, ¿ya? Entonces, si nos congregamos para adorar a Dios y para recibir una palabra del Señor, ¿quién se ausenta de esas convocatorias, de esos cultos, de esas reuniones con razones que no validan su ausencia, que no la justifican realmente? Está pecando gravemente ante el Señor con una actitud que revela desprecio hacia la palabra de Dios.
Y un verdadero creyente, un genuino creyente que tiene un compromiso real con Jesucristo, jamás va a despreciar la palabra y va a estar siempre expectante, siempre expresando una necesidad de ser alimentado con la palabra de Dios. Porque la autoridad del mandato bíblico tiene su validez en el origen de la misma. Como decían los profetas en la antigüedad, así dice Jehová, así dice el Señor. Entonces, lo que Pablo quiere comunicar en esta ocasión son tres cosas principales que son los puntos de esta predicación, de este mensaje. Primero, hay que abandonar la vieja forma de vida sin Cristo. Versículos 17 al 21 de este párrafo. Luego, el mandato de renovar la mente en el espíritu, ya versículos 22 al 24. Y luego tenemos adoptar el nuevo y verdadero estilo de vida como un nuevo hombre en Cristo, como nueva criatura en Cristo, desde los versículos 25 al 32. Vamos viendo cada uno de estos tres aspectos que tienen que ver con el mandato que Pablo está comunicando. Esto pues requiero en el Señor. Esto es lo que necesito que ustedes hagan. Esto es la voluntad de Dios para sus vidas, le está diciendo Pablo. Primero, ya abandonar la vieja forma de vida sin Cristo. Solo alguien que ha nacido de nuevo puede ver la vida en estas dos dimensiones, antes de Cristo y después de Cristo, o en Cristo, antes de Cristo y ahora que estoy en Cristo, sin Cristo y con Cristo, esas dos dimensiones. Entonces hay un marcado contraste entre lo que es la vida sin Cristo y la vida ahora habiendo conocido al Señor. Quien vive en este mundo sin experimentar la salvación, un encuentro personal con Jesucristo, tiene una forma de vida. Y Pablo lo describe aquí con algunos términos, con algunas palabras, que no representa la totalidad de la conducta pecaminosa del hombre, pero Pablo está haciendo énfasis en algunas cosas, ¿ya? Lo primero que dice es que andan en la vanidad de su mente. Esto es estar sin un sentido moral o espiritual. Y esto tiene un resultado trágico. El entendimiento es opacado, es entenebrecido y que produce a la vez pensamientos más bajos o actitudes inmorales en la persona. Van junto con una confusión intelectual de ignorancia acerca de las cosas de Dios y actitudes inmorales, ¿ya? Es una dureza del corazón, es como una callosidad que se produce allí en la conciencia del individuo. Cuando la persona persiste en pecar, el corazón se endurece, la conciencia se endurece y cada vez que hay una callosidad en el cuerpo, es un área allí del cuerpo que está endurecida y ya no experimenta y no siente dolor allí. Así es cuando la persona se entrega a una vida ignorando a Dios, ignorando los principios de Dios, su conciencia se va endureciendo, se va teniendo callosidades allí en su conciencia. Entonces la persona en su conducta va cada vez más alejándose del ideal que Dios propone para la humanidad. La verdad es que hoy vivimos en una sociedad que
cada vez más debilita las barreras morales, tildándolas de anticuadas y obsoletas, que ya no son apropiadas para los tiempos que vivimos. Una sociedad que en aras del progreso de libertades produce o permite conductas condenables en la Escritura. Voy a leer lo que dice nuevamente Efesios 4, 18, 19. Dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Aun cuando Pablo está describiendo aquí la conducta general de la gente dentro de lo que es la cultura greco-romana, podemos nosotros imaginarnos a Pablo escribiendo también a la sociedad actual para reprochar conductas que se han normalizado en este tiempo. Las conductas inmorales, los excesos eran normales en la conducta o en la civilización greco-romana. Entonces, traslademos, hagamos el ejercicio y traslademos a Pablo a este siglo presente y veamos cómo escribiría Pablo en este tiempo. Ya, Pablo diría algo así: están llenos de toda maldad, aceptando el matrimonio homosexual, el asesinato de bebés por medio del aborto, el asesinato de ancianos por medio de la eutanasia, permitiendo que los enfermos terminales decidan respecto a sus vidas, legalizando y normalizando la pornografía en la internet, promoviendo la legalización del consumo de drogas, confundiendo y deformando la mente de los niños con el relativismo de la ideología de género, el abuso de los poderosos, la injusticia social, la corrupción de los gobernantes y un largo etcétera. O sea, podemos nosotros decir fehacientemente que aunque la sociedad ha avanzado y progresado en tecnología, en medicina y en tantos descubrimientos que el hombre ha hecho, pero ha descendido moralmente. Tenemos una sociedad corrompida, tal como era también en los tiempos de Pablo de Tarso. No vamos a desconocer que hay personas que mantienen una vida de principios y que buscan tener una buena conducta, que son buenos vecinos, que son buenos compañeros de trabajo, que son buenos jefes, gente que tiene principios morales en su vida. Pero en la esencia del ser, de la naturaleza humana, el hombre está contaminado por el pecado. Y es capaz el hombre de cometer las más inesperadas y atroces conductas. Así es. El hombre puede tener una conducta positiva, buena durante tiempo, pero llegado un momento de crisis en su vida, puede cometer atrocidades inesperadas. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón de la persona. Entonces, el apóstol Pablo expresa con firmeza que el creyente que ha nacido de nuevo no puede comulgar, no puede estar de acuerdo con estas conductas que Dios condena. Voy a leer la traducción viviente, dice así: pero esto no es lo que aprendieron ustedes acerca de Cristo, ya que han oído de Jesús y conocen la verdad que procede de Él. No podemos vivir de esa manera, dice el apóstol Pablo, ¿ya?
Entonces Pablo está utilizando aquí la ironía para reafirmar que la vida cristiana no tiene nada que ver con estas conductas, mi hermano querido. Es más, el creyente debe reprochar tales conductas y debe diferenciarse de la forma de vida de quienes no conocen a Cristo. Y te pregunto, en el círculo donde tú te mueves, en el círculo laboral o en la universidad donde tú estudias como joven, la familia que tú tienes extendida a tu alrededor, ellos perciben que tu conducta es diferente. ¿Se abstienen ellos de pecar, de decir groserías, malas palabras cuando tú estás presente? Ellos perciben que hay algo diferente en tu vida, se dan cuenta de eso, que te mueves por principios que no vas a transar. No le propongamos esto a María, no le propongamos esto a Patricio, porque él no hace estas cosas, él es cristiano. ¿Es eso lo que ellos perciben de ti cuando te relacionas en tu trabajo, en el lugar de estudios y todo lo demás? Y muchas veces vas a tener conflictos porque vas a ir contra la corriente que ellos se dejan llevar. No debemos, dice Pablo, vivir de tal manera, porque hemos aprendido a Cristo, hemos recibido de Él un modelo de vida, una forma de comportarnos. Por lo tanto, el cristiano es llamado a vivir de manera diferente. Segundo, debemos renovar la mente en el espíritu. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice allí: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Aquí Pablo nuevamente está haciendo hincapié de que debe existir una marcada diferencia en cómo yo vivo y cómo vive el mundo. Yo no debo ser un imitador de las conductas de este mundo, sino más bien, dice Pablo, deja que Dios cambie tu manera de pensar para que así, dice, cambie también tu manera de vivir. Dios te va a transformar en una nueva persona, dice Pablo, cuando cambies la manera de pensar. O sea, el verdadero cambio, ese cambio progresivo que viene de menos a más en la vida del creyente, es experimentado cuando vamos cambiando nuestros pensamientos. Nosotros actuamos bajo decisiones que son impulsadas, determinadas por la información que poseemos. Nuestra mente realiza conexiones de información para indicarnos qué es lo que debemos hacer, qué debemos escoger, cómo debemos responder bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, un bebé que va gateando hacia una carretera no puede percibir el peligro en el cual se encuentra su vida allí, porque no tiene la información y no tiene la capacidad para hacer esas conexiones neurológicas complejas allí. Pero ese bebé se acerca al borde de la carretera, allí, sin percibir el peligro que está allí para él. Pero un adulto que lo ve a la distancia va a correr desesperadamente para poder tomar a ese bebé en sus brazos y salvarlo de la muerte. ¿Por qué?
porque ese adulto sí tiene la información, sí la puede procesar correctamente. Y es esa información que ignora el bebé por la cual el adulto procede de esa manera. ¿Sabe? Un nuevo creyente, por ejemplo, un nuevo creyente no va a ver el peligro de algunas sectas pseudo-cristianas, como son las sectas del Evangelio de la Prosperidad o los que pregonan la palabra de fe. Pero si tú tienes celo en el Señor por la doctrina bíblica, tú ya has estudiado y entiendes el daño que producen estas sectas. Por lo tanto, como amas a ese nuevo creyente, le vas a advertir del peligro en el cual se encuentra. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, venimos llenos de toda la información que fue invadida nuestra mente en cuanto a cómo debemos vivir. Pero es una información teñida, afectada, dañada por el pecado, la inmoralidad, el adulterio, la mentira blanca, ¿no es cierto? El fin justifica los medios. La amargura que se anida en el corazón, la venganza, el orgullo, la envidia. Es tan fuerte el espíritu de este mundo que lleva a muchos creyentes hoy en día a vivir de manera confundida. Porque no cuesta mucho buscar y va a encontrar creyentes que apoyan el aborto. ¿Cómo es posible? Alguien que teme a Dios va a estar apoyando el asesinato de un bebé que está en gestación en el vientre de la madre. Pero va a encontrar a usted a gente que se dice ser cristiana y que apoya el aborto. O va a encontrar iglesias a través del mundo que están de acuerdo con los matrimonios homosexuales y que van a apoyar eso y que van a decir, pero si Dios los ama a todos. Qué terrible es cuando comunicamos una verdad a media. Toda verdad a media viene a ser una mentira. Otros creyentes que ven el divorcio como solución a los problemas familiares. No, está bien que te separes si Dios quiere que tú seas feliz. Y si estás con esta persona y no eres feliz, bueno, Dios te va a dar una persona para ser feliz. Y si el matrimonio no fuera para buscar nuestra felicidad como la razón principal, sino que para ir experimentando una transformación de vida para que glorifiquemos a Dios en todo, ¿se da cuenta que las verdades manipuladas no son verdad? Son una herramienta de engaño de Satanás. Es por eso, mi hermano querido, que necesitamos nosotros cambiar la manera de pensar, de cómo nosotros vemos la vida. Cuando logramos o permitimos que Dios opere en nosotros en esto, vamos a lograr ver la vida como Dios la ve. Y de seguro, muchas veces te vas a encontrar que vas contra la corriente de este mundo. Y eso puede traer conflictos, puede traer dificultades y problemas con gente. Pero estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cómo ocurre esto de cambiar la manera de pensar? Primero, solo Dios puede hacerlo. Como dice Romanos 12:2, lo voy a leer nuevamente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme
en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Quién nos va a cambiar? Dios. Dios nos va a cambiar. O sea, lo primero que Dios nos pide es que renunciemos a querer vivir como el mundo vive. Que logremos entender que hemos sido trasladados de reino, que ya no vivimos bajo el espíritu de este mundo, sino que ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, donde hay una forma de vida, donde hay principios eternos que rigen nuestra conducta, donde hay mandamientos que tienen que ser obedecidos. Entonces, luego le pedimos a Dios, cámbiame, Señor. Por favor, renueva mi mente, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ver la vida. Entienda, por favor, que es Dios quien puede cambiar la manera de pensar. No somos nosotros, no es obra humana esto, es Dios el que tiene que hacerlo en el corazón. Segundo, el cambio de nuestra manera de pensar viene cuando aceptamos la verdad de Dios, o sea, la Biblia, como la única y absoluta verdad para todos los tiempos y culturas. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Está preguntando Pablo. ¿Quién le instruirá? ¿Quién le enseñará algo al Señor? Y luego dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, es posible tener la mente de Cristo, no una mente infectada por el secularismo, no una mente infectada por el pecado y la maldad de este mundo, sino que renovar nuestra mente en la presencia del Señor para poder tener la mente de Cristo. Vivimos hoy un fuerte relativismo que niega una verdad absoluta. Entonces, el pensamiento y la conducta se van acomodando a las circunstancias presentes. La verdad va evolucionando, dicen. Pero el cristianismo bíblico asevera que sí hay una verdad absoluta. Y esta verdad es revelada en las Escrituras, allí en la palabra de Dios. Tenemos nosotros los parámetros absolutos y permanentes que no van a cambiar de acuerdo a las circunstancias presentes, de acuerdo a la presión social, de acuerdo a lo que el hombre desee experimentar en el momento. No, la verdad de Dios permanece. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Ha de permanecer por siempre. Por lo tanto, para el creyente hay una sola verdad, y esta es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, cuando usted acepta, mi hermano, la palabra de Dios como la verdad absoluta, entonces usted va a mirar todo lo otro, va a procesar y a filtrar toda información y conocimiento a través de la luz de la palabra de Dios. Y de esa forma, usted podrá darse cuenta fácilmente que lo que es la mentira que abunda en este mundo en el cual vivimos. El hombre es experto en poder establecer argumentos para justificar las conductas pecaminosas. Nosotros no vivimos por la verdad de este mundo, vivimos por la verdad absoluta de nuestro Dios. ¿Dónde encontramos eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el ejercicio práctico? Leyendo y estudiando la palabra de Dios. Conversaba el otro día con una hermana que lleva tiempo en nuestra iglesia. Me decía, pastor, estamos en un programa con las mujeres leyendo la Biblia. Y ha sido tan bueno para mí. Ha sido difícil. Me cuesta entender. Pero luego leo y vuelvo a leer hasta que puedo
yo tener entendimiento y Dios me va hablando. Hermana querida, usted está renovando su manera de pensar. Usted está haciendo el ejercicio correcto para experimentar un cambio interior allí en su mente, en la información que está en usted, y ese cambio va a redundar en un cambio en la conducta, en la vida personal. Y la iglesia es bendecida por eso también, porque si usted crece espiritualmente, la iglesia también crece, porque conformamos nosotros la iglesia del Señor. Leyendo y estudiando la verdad de Dios permanentemente. Dice, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jeremías 31:33 dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Mire qué maravilloso. Esa es la obra de nuestro Padre, de poner su palabra en el corazón. Para que eso ocurra, tome la Biblia, lea la Biblia, escudriñe la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, ame la palabra de Dios, como decía el rey David. Cuánto amo yo tu ley, ella es mi delicia todos los días. Así sea. ¿Para qué? Para que Dios cambie su manera de pensar y por lo tanto va a cambiar también su manera de vivir. Ya no va a tener nada que ver con el viejo hombre, con la vieja naturaleza, porque de esa forma usted se va a ir despojando de las actitudes y conductas del viejo hombre. Cuando una persona que lleva tiempo en la iglesia y sigue reflejando conductas impropias, conductas que son del viejo hombre, entonces uno dice, esta persona no lee la Biblia, esta persona no estudia la palabra de Dios. Y hasta uno podría decir, ¿se habrá convertido al Señor o solo viene a la iglesia? Hermano, conviene examinarnos, porque si no nos hemos convertido al Señor, no somos cristianos. Somos gente que asiste a una iglesia, pero no nos hemos convertido al Señor. El Señor espera que nosotros podamos acercarnos a Él con humildad de corazón. Por último, el tercer punto: adoptar el nuevo y verdadero estilo de vida como nuevo hombre en Cristo. Versículos 25 al 32. El nuevo hombre en Cristo, la nueva criatura, está habilitada por Dios para tomar decisiones que la lleven a un crecimiento en su nueva vida en Cristo. Aquí Pablo utiliza muchos verbos que representan acciones concretas que nosotros debemos ejecutar. Pablo habla así, de renovar la mente. Pablo habla de el vestirse, habla de desechar, de no pecar, no dar lugar, no contristar, quitar, perdonar. Usa verbos para hacernos entender que la vida cristiana no es una vida pasiva. Es una vida que requiere acciones concretas para que vayamos en pos del crecimiento espiritual en nuestra vida. Por ejemplo, versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, no puedo enojarme. No está diciendo tal cosa. Porque ciertamente hay cosas, hay actitudes que nos enojan, que nos molestan. El enojo no es en sí pecaminoso. Es más, Dios dice la palabra que está airado todos los días contra el impío. Que hay muchas cosas que provocan la ira de Dios. Entonces el enojo
en esencia no es algo pecaminoso. Y usted y yo lo hemos experimentado muchas veces. Nos hemos enojado y a veces muy fuerte ha sido nuestro enojo. El problema radica cuando nosotros permitimos que el enojo maneje nuestra voluntad y nos lleva a reaccionar de manera inadecuada en contra de los demás. Cuando por causa del enojo comenzamos a alzar la voz y caemos en una gritería, como dice aquí la palabra. Cuando insultamos a la otra persona, la ofendemos con palabras corrompidas, impropias. Cuando por enojo humillamos al otro y le ponemos el pie encima y lo aplastamos. El enojo puede llevarnos a cometer locura. Dice la palabra en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira. Ese es el necio. O sea, dar rienda suelta a la ira es permitir que el enojo maneje mi voluntad, aunque sea por momento, pero en ese momento breve y corto puedo producir mucho daño, mucho daño. Cuando permitimos que el enojo nos controle, estamos autorizando a Satanás que maneje nuestra vida a su antojo. Así es. Y nos lleva a pecar contra Dios. Recuerde, no es malo enojarse. Lo malo es permitir que el enojo controle nuestra vida y nos lleve a hacer acciones en las cuales se involucra el pecado. Cuando Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, está hablando de que le demos un tratamiento rápido a esto. Que no nos acostemos enojados, porque la persona que se acuesta enojada se levanta amargada al otro día. No permitamos tal cosa, que se anide en nuestra vida. Saquémoslo rápidamente de nosotros. Otra cosa que dice también en este pasaje, habla acerca del perdón. Dice, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. No perdonamos porque sentimos hacerlo. Es más, nunca usted va a sentir perdonar a quien le ha ofendido. Sí, es así. O sea, sentimos otras cosas. Sentimos venganza, sentimos deseos de desquitarnos con la persona. Pero se nos llama, se nos manda perdonar. Así es, lo hacemos porque es un mandamiento. Perdonamos para impedir que la amargura llene nuestros corazones, contamine nuestros corazones. Debemos perdonar también porque en comparación con lo que hemos sido perdonados, estamos bajo la obligación de hacerlo, ¿no es cierto? ¿Cuánto le perdonó el Señor a usted? Y si ha sido tanto lo que Dios le perdonó, ¿acaso usted no podrá perdonar a aquel que le hizo una ofensa? Qué terrible es cuando nos llenamos de amargura. Qué terrible es ver a un cristiano amargado. Y lo más probable es que esa persona que no perdone es que no ha comprendido la grandeza del perdón de Dios. ¿Se acuerdan de la historia allí que contó Jesús? De un rey que le perdonó a una persona que le debía mucho, mucho dinero y que esa persona podía vivir 1000 vidas y jamás podría pagar la deuda. Bueno, dice la palabra allí, la historia, que el Señor fue conmovido y le perdonó a esa persona. Pero esa persona prontamente salió afuera, ¿no es cierto? Y luego esa persona viene y se encuentra con un amigo, con un prójimo de él, quien le debía una cantidad mínima de dinero,
que lo que hace esta persona le exige que le pague y no le perdonó la deuda. ¿Por qué? Porque no entendió el perdón que había recibido de parte del Señor que le había perdonado. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, es porque estamos cometiendo también un gravísimo pecado contra Dios y contra el prójimo también en esto. Somos llamados a perdonar de todo corazón a quien nos haya ofendido. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces. 70 veces 7 una falta. ¿No es cierto? Muchas veces. ¿Cómo manejamos? Cuando manejamos correctamente las emociones, cuando permitimos que las emociones controlen nuestra vida, cuando permitimos que el enemigo se aproveche de nuestro estado emocional y nos manipule allí, eso nos lleva a tener respuestas incorrectas y eso contrista al Espíritu Santo de Dios. Voy a leer aquí lo que dice Efesios 4:28 nuevamente. Dice así: si eres ladrón, deja de robar. Si tuviste estos malos hábitos en tu vida sin Cristo, ahora que estás en Cristo, deja de robar. En cambio, dice, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Por qué nos manda esto? Porque podemos vivir diferente. Usted y yo hemos sido habilitados por Dios para vivir una vida que refleje a Cristo, una vida que glorifique a Dios. Mire lo que dice el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, usted y yo hemos sido llamados a vivir de tal manera que nuestra conducta diaria y la relación con los demás refleje el cambio que Dios ha hecho en su interior. Una mente renovada por Dios necesariamente se refleja en una nueva manera de vivir. Somos nosotros los que debemos escoger la manera correcta de vivir y de responder a las situaciones que enfrentamos cada día. Un creyente como individuo que vive responsablemente la vida cristiana, colabora para la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo, siendo así una gran bendición para la iglesia local. Sí, mi hermano, usted tiene el potencial de bendecir a su iglesia local, de ser un instrumento en las manos de Dios para edificar, para animar a otros creyentes, para ser un buen ejemplo en la vida que Dios le ha permitido vivir. Y para que de esa manera, por supuesto, glorifique siempre a su Creador. Amén. ¿Está dispuesto a eso? Recuerde que lo que Pablo nos está diciendo no es una sugerencia, es un mandato bíblico con la autoridad apostólica que el Señor le confiere como ministro de su evangelio. Si usted es cristiano, debe vivir conforme a esos mandamientos.
Porque si no vive conforme a esos mandamientos, podríamos decir que usted no ha nacido de nuevo, que usted no ha experimentado la salvación en Cristo. Y si es así, es tiempo que vuelva su corazón a Dios. Es tiempo que le reconozca como el único y suficiente Salvador. Quiero decirle que aunque la vida cristiana a veces es difícil, se torna cuesta arriba, pero es la mejor vida que el ser humano pueda vivir sobre esta tierra. La vida sin Cristo trae confusión, destrucción, dolor y muchas amarguras. La vida en Cristo tiene el respaldo de Dios, la fortaleza de Dios. Tiene un destino eterno de gloria prometido para los que le aman a Él. ¿Cómo viviremos? ¿Qué escogerá usted para su vida? Si escoge a Cristo, muera al viejo hombre. Deje esa antigua forma de vivir atrás. Renueve, permita a Dios que renueve el espíritu de su mente y viva ahora como una nueva criatura en el reino de Dios. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre, hoy te agradecemos, Señor, tu misericordia y tu bondad. Y oramos para que tú te glorifiques, Señor, en medio nuestro. Que cada persona que ha escuchado y recibido esta palabra pueda asimilarla, Señor, porque no queremos vivir una vida de engaño. No, Señor. Queremos vivir la verdadera vida en Cristo Jesús, quien nos llamó para que caminemos en obediencia y en santidad, reflejando que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Honramos y glorificamos tu nombre hoy y siempre. Amén y amén. Que Dios le bendiga y que la palabra del Señor sea guardada en el corazón. Amén. Soy Emi Cabrera de la Escuelita Dominical y de la Gran Aventura, por si acaso son los mismos. Hoy día queremos invitarlos a conectarse. Los niños de 5 a 8 años se conectan desde las 6 hasta las 6:30. Los niños de 9 a 11 años se conectan desde las 6:30 hasta las 7. Ahora les vamos a pasar la palabra a mi compañera. Hola amigos y amigas, yo soy Fernando Salina de la Escuela Dominical o el discípulo de la Gran Aventura. Hoy día vamos a hablar un poquito más de los versículos de Dios. Bueno, vamos a empezar con el gran creador. Aquí dice de que Dios creó toda su imagen. Significa que Dios creó las aguas, las estrellas, el sol, etc. Vamos con el gran problema. Adán y Eva le mintió a Dios. El gran Salvador, Dios dio a su único Hijo, Jesús, para que tú no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Los niños son importantes para Jesús. Tú eres muy importante para Jesús y Dios, porque Él te ama con todo su corazón. Y aquí dice, el pueblo de Dios honra a Dios. En este versículo dice que todos tenemos que darlo con amor, para que así Dios y Jesús vea todo lo que vea en tu corazón. Bueno, esto es todo por hoy y espero que les haya enseñado muchas cosas más. Las tías son súper divertidas, conéctense. ¡Chao!